Quiero darle la bienvenida a las personas, a nuestros miembros de la Iglesia Bautista Transformación, al mensaje de hoy. Y también quería darle una bienvenida especial a todas las personas que van a escuchar el mensaje, que no son miembros de la iglesia, pero quizás están recibiendo este mensaje a través de YouTube, a través de la grabación que enviamos a través de los teléfonos. Así que bienvenidos a todos. Quería invitarlos conmigo que vayan al Evangelio de Marcos, el capítulo 1, y vamos a estar estudiando todos los próximos mensajes van a ser del Evangelio de Marcos. Vamos a estar meditando en el Evangelio de Marcos y empezamos hoy con el capítulo 1 y los versículos 21 al 28. Marcos capítulo 1, versículos 21 al 28. Yo se lo voy a leer en voz alta y ustedes por favor síganme en sus Biblias, y luego de una oración vamos a traer el mensaje de hoy. Marcos capítulo 1, versículos 21 al 28, y esta mañana le voy a estar leyendo en la Reina Valera del 1960. Marcos capítulo 1, versículos 21 al 28, y dice así la palabra de Dios. Y entraron en Capernaum, y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba, y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad, y no como los escribas. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo, que dio voces diciendo: ¡Ah! ¿Qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús les reprendió diciendo: Cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Y todos se asombraron, de tal manera que discutían entre sí diciendo: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta, que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen? Y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. Padre, gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Gracias por tu carta de amor que tú nos has dejado, que tú has revelado, Señor, para que nosotros podamos conocerte a ti, Señor, para que podamos conocer cómo vivir la vida en este mundo y cómo vivir la vida eterna, Señor, contigo. Bendice, Señor, este tiempo donde escudriñamos tu palabra, Señor, y te pedimos, Señor, que como dice en las Escrituras, Señor, que tú lleves a cabo los propósitos que tú tienes para ella, Señor. Gracias por este tiempo, Señor. Al orar, Señor, antes del mensaje también, una vez más quiero orar, Señor, por esta situación, Señor, con este virus. Padre, reconocemos que tú estás en control y reconocemos, Señor, que tu propósito, Señor, tú lo vas a llevar a cabo. Padre, y descansamos en que tú tienes todo el poder, Señor, y también que en tu tiempo tu gloria se va a ver aún a través de esta tragedia, Señor. Estás con las personas que cuidan de los enfermos, Señor, los doctores, las enfermeras, Señor, las personas que trabajan en ambulancias. Padre, dale fortaleza a estas personas, Señor, y cuídalas, Señor, y cuida de su familia, Señor. Cuida también, Señor, de las personas que están llenas de temor en este momento, Señor, que están llenas de ansiedad. Padre, al mismo tiempo que oramos por las personas que cuidan de los enfermos, te pedimos también oración por los gobernantes, Señor, por los líderes, por los políticos, por el presidente. Padre, que tú lo ayudes a gobernar, Señor, con los propósitos tuyos, Señor, que son para el bienestar del pueblo, Señor, y no para el bienestar de los políticos, Padre. Dale sabiduría, Señor, y ayúdalos. En el nombre de Jesús oramos y ponemos este tiempo en tus manos. Amén. Amén. Jesús es Señor. Claro. Señor significa maestro, Señor. Para algunas personas pueden entenderlo como el jefe. Es un título de respeto
que se encuentra en Ruth 2:13 y Lucas 12:46. El título se usa para Dios el Padre y Dios el Hijo. Por ejemplo, Éxodo 15:2 en nuestras Biblias dice, Éxodo 15, número 2, dice así, acerca de este título, dice Éxodo 15:2, Jehová es mi fortaleza y mi cántico, y ha sido mi salvación. Este es mi Dios, y lo alabaré, Dios de mi Padre, y lo enaltezaré. Jehová es varón de guerra, dice, Jehová es su nombre. También en Lucas 2:11, dice así también la palabra de Dios. Lucas 2:11 dice, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Entonces, aceptar a Jesús como nuestro Señor y Salvador es esencial para la salvación. Por ejemplo, Romanos 10, 9 al 10 dice esto. Romanos 10, 9 al 10 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Existen personas que dicen que Jesús fue un buen maestro. De hecho, en esta palabra vamos a ver que Jesús enseñaba. Existen personas también que dicen que Jesús fue un profeta. Pero escuchen lo que dice la palabra acerca de Jesús. Escuchen lo que dice la palabra. Y de hecho, escuchen lo que dice Jesús acerca del mismo. Juan 13:13 dice, ustedes me llaman maestro y Señor, y dicen bien, porque lo soy. Esto es lo que dice el Señor. Gloria a Dios. Juan 20, 27 al 28, está hablando acerca de Tomás, uno de los discípulos. Dice el versículo 27 y el 28 de Juan 20, luego le dijo a Tomás, hablando el Señor Jesús, pon tu dedo aquí y mira mis manos. Acerca tu mano y métela en mi costado. Y no seas incrédulo, sino hombre de fe. En ese momento Tomás dice, Señor mío y Dios mío, exclamó Tomás en Juan 20, 28. Primera de Corintios 2:8 también dice, ninguno de los gobernantes de este mundo la entendió, porque de haberla entendido no habrían crucificado al Señor de la gloria. Jesucristo es Señor. Él es Dios. Él es nuestro Salvador cuando confiamos en Él. Y Él es el jefe de este mundo. Amén. Para aquellos que esa palabra, ¿verdad?, la pueden entender. Primera de Timoteo, una más, dice, la cual Dios a su debido tiempo hará que se cumpla, al único y bendito soberano, Rey de reyes y Señor de señores. Quería empezar con eso porque en esta serie que vamos a estar hablando del Señor, vamos a estar aprendiendo acerca de que Jesucristo es el Señor. Y hoy, el tema de hoy, aún Jesucristo es el Señor. Y este es el tema de hoy, hermanos. Jesús tiene autoridad aún incluso sobre los demonios. Jesús tiene autoridad aún incluso sobre los demonios. Yo sé que en este momento estamos sufriendo, hermanos. En los Estados Unidos han muerto más de 50,000 personas a causa de este virus. Pero hermano, yo quiero decirle a todos los que me escuchan que en medio del sufrimiento, que en medio de la confusión por los líderes, Jesucristo es el Señor. Amén. Él está en control sobre esta situación. Él es soberano y aún, aunque sea difícil entenderlo, Él tiene un plan para todo esto. Y tarde que temprano se va a ver, ¿verdad? Y la gloria de Dios se va a ver aún a través y después de esta crisis. Yo he estado monitoreando lo que está sucediendo y están sucediendo cosas
que solamente Dios puede. Por ejemplo, hay personas que están orando ahora más. Hay familias que se están reuniendo, clamando a Dios porque saben que no pueden solos y que necesitan de Dios. Aún en las redes sociales hay personas orando en las calles, hermanos, porque sienten que necesitan de Dios, porque se sienten sin poder, porque aún los líderes no saben lo que van a hacer y están tratando de averiguar cómo pelear esta batalla con este virus. Pero usted sabe una cosa, Jesucristo es Señor y Él está en control aún en medio de esta situación. Y tarde que temprano vamos a ver la gloria de Dios aún en medio de esto. Entonces lo que nos queda a los creyentes es orar a Dios, orarle al Señor de que obre y que tenga misericordia de este mundo. Pero Jesucristo es el Señor y Él aún tiene autoridad incluso sobre los demonios. Entonces quería contestar esta pregunta a través de este pasaje. ¿Cómo demostraba Jesús que Él tenía autoridad incluso sobre los demonios? Jesús, primero que todo, Jesús enseñaba en las sinagogas. Jesús enseñaba en las sinagogas. Versículo 21 de Marcos 1 dice: y entraron en Capernaum, y en los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba. Después de Jesús ser rechazado en Nazaret, Él se va de Nazaret y va a Capernaum. Y Capernaum se convierte en la base de Jesús para su ministerio. Había una gran industria pesquera allí en Capernaum y estaba localizada en un camino principal, así que era un buen lugar para el Señor empezar su ministerio. Mateo 4, 12 al 13 dice: cuando Jesús oyó que habían encarcelado a Juan, regresó a Galilea, partió de Nazaret y se fue a vivir a Capernaum, que está junto al lago, en la región de Zabulón y de Neftalí. Después de la destrucción del templo, las sinagogas se convirtieron en el lugar de culto, oración e instrucción para los judíos. Para formar una sinagoga se necesitaban 10 hombres y sus familias. Y Jesús a menudo enseñaba en las sinagogas. Era costumbre de que si no había un rabí en la sinagoga los sábados, venían rabís que eran los maestros judíos y eran maestros invitados y daban clases los sábados en la sinagoga. Y Jesús acostumbró a hacer esto. En Marcos, por ejemplo, a menudo podemos ver a Jesús enseñando en la sinagoga. Por ejemplo, Marcos 2:13 nos dice: de nuevo salió Jesús a la orilla del lago, donde toda la gente acudía a él y él les enseñaba. Marcos 4, el capítulo 4, versículo 1 también dice: de nuevo comenzó Jesús a enseñar a la orilla del lago. La multitud que se reunió para verlo era tan grande que él subió y se sentó en una barca que estaba en el lago, mientras toda la gente se quedaba en la playa. Entonces se puso a enseñarles muchas cosas por medio de parábolas, y como parte de su instrucción le decía, ¿verdad? Marcos 6:2 también dice, cuando llegó el sábado, comenzó a enseñar en la sinagoga de nuevo. Dice, ¿de dónde sacó tales cosas? Hablando acerca del Señor. Decían maravillados mucho de lo que le oían. ¿Qué sabiduría es esta que se le ha dado? ¿Cómo se explican estos milagros que vienen de sus manos? Decían. Porque él venía y enseñaba en la sinagoga. Y a propósito, cuando no había una sinagoga, las personas se reunían al lado de un cuerpo de agua. Y venían rabís, maestros, y le instruían a la gente. Y le enseñaban la ley, le enseñaban el Antiguo Testamento. Y en una de esas ocasiones, por ejemplo, cuando Pablo viene a predicar, Lidia se convierte al lado del agua. Y eso es lo que acostumbraban cuando no había una sinagoga. Al lado del agua la gente se reunía y venían los maestros. Pero en este caso, Jesucristo está en la sinagoga enseñando, como también hacía el apóstol Pablo. Pero ¿cómo enseñaba el Señor Jesús?
Jesús enseñaba con toda su autoridad. Amén. Jesús enseñaba con toda su autoridad. Miren lo que dice el versículo 22. Y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Los escribas eran los que estaban encargados de estudiar el Antiguo Testamento y eran los expertos en interpretar la palabra de Dios, ¿verdad? El antiguo pacto. Y ellos muchas veces se seguían las enseñanzas de los rabís, que eran como quien dice los pastores judíos, ¿verdad? Y entonces muchas veces cuando los escribas enseñaban la palabra, se referían a los rabís porque ellos no tenían tanta autoridad. Pero este fue Dios hablando su palabra. Jesucristo estaba hablando su palabra, la palabra que él conocía, la palabra de Dios. Y no se comparaba con lo que decían los escribas. Hablaba como que él fue el que la escribió, ¿verdad? Como que él fue que la conocía muy íntimamente. Él enseñaba con toda su autoridad porque Él es el Señor. Amén. Jesucristo es Dios. Pero tercero, Jesús se encuentra con un hombre con un espíritu inmundo. Jesucristo se encuentra con un espíritu inmundo en la sinagoga. Hermanos, tengo que decir que igual que hay personas que son dirigidas por Satanás en las sinagogas, tengo que decir que hay personas dirigidas por Satanás en las iglesias. Hay personas que están en las iglesias que no creen en el Señor, que todavía no han aceptado al Señor Jesús como su único Señor y Salvador. Y a veces que el enemigo lo pone ahí para distraer a la gente, para causar confusión. Y ¿verdad? Nosotros tenemos que estar vigilando y estar en la palabra para poder discernir, ¿verdad? Lo que sucede en la iglesia. Pero esto sucede en la sinagoga. Dice el versículo 23: pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces, dice. En vez de ser completamente controlado por Dios, este hombre estaba completamente controlado por los demonios. Un cristiano que está completamente controlado por Dios es un cristiano lleno del Espíritu Santo. Esto no era lo que estaba pasando con este hombre. Este hombre está lleno de demonios, lleno de ángeles caídos. Los demonios, ¿verdad? Son ángeles caídos que siguen a Satanás. Y este hombre, estos espíritus, causaban mucho daño a las personas que poseían. A veces las personas se quedaban mudas, a veces las personas se quedaban ciegas, a veces se quedaban dementes, ¿verdad? Estaban mal. Me acuerdo del capítulo 5, donde había un hombre que estaba lleno de demonios y le sale al encuentro a Jesús. Y la Biblia dice que este hombre vivía en los sepulcros, vivía en las cuevas que se usaban en aquel tiempo como cementerios. Y dice la Biblia que él estaba desnudo, se pasaba gritando, se pasaba cortándose con piedras, porque estaba lleno de demonios. Y cuando Jesucristo le pregunta cómo se llama, él le dice que su nombre es Legión, porque había muchos demonios dentro de este hombre. Entonces, Satanás y sus demonios siempre han estado en contra de la obra de Jesús. Siempre. Me acuerdo que a través de Herodes, Satanás quería matar a Jesús cuando él nació. Si ustedes se acuerdan, el Señor se le revela a José y le dice: lleva al niño y a María a Egipto, ¿verdad? Para protegerlo, para proteger al niño. Porque Satanás siempre ha tratado de ir en contra de los planes de Dios. Por ejemplo, Colosenses 2:15 dice acerca del Señor que Él desarmó a los poderes y a las potestades y por medio de Cristo los humilló en público al exhibirlo en su desfile triunfal. En la cruz del Calvario, Jesucristo desarmó al diablo, venció los poderes del enemigo
Y el Gloria al último, Señor. y el último fue el poder de la muerte, porque Él resucitó. Pero siempre ha habido una batalla entre el enemigo y la obra del Señor. Y Él trató, ¿verdad? Pero no pudo, porque el Señor venció. Marcos da ejemplos en sus evangelios para demostrar que Jesús tiene autoridad aún sobre los demonios. Por ejemplo, Marcos 5:2 dice: tan pronto como desembarcó Jesús, un hombre poseído por un espíritu maligno le salió al encuentro de entre los sepulcros, este hombre que le estaba hablando. Pero mira lo que dice en este encuentro, en el versículo 24. Dice este hombre diciendo: ¿qué tienes con nosotros? Hablando este hombre lleno de demonios. ¿Qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Nosotros indica que el demonio habla por todos los demonios. O es posible que este hombre tuviera muchos demonios. El demonio estaba consciente de que Jesús y él estaban en dos lados contrarios. No había nada en común entre estos demonios y Jesús. Por eso en Lucas, por ejemplo, dice: ¿por qué te entrometes? En Lucas 4:34. Igual que dice: ¿has venido para destruirnos? El demonio está diciendo: yo sé que estamos en lo contrario. Tú eres de Dios. Tú eres el Santo de Dios, dice, y yo represento al enemigo, y yo represento a Satanás. Por eso dice: has venido a destruirnos. Pero miren lo interesante, que este demonio sabe quién es Dios. Amén. Él sabe quién es Jesús, y por eso él le dice: el Santo de Dios, el Santo de Dios. En Lucas 4:34 de nuevo dice: Jesús de Nazaret. Y vuelve y le dice, le deja saber, ¿verdad? Que él sabe que hay una batalla. Dice: has venido a destruirnos. En Lucas 4:34, has venido a destruirnos. Y dice: yo sé quién eres tú, el Santo de Dios. Hermano, los demonios saben quién es Jesucristo, ¿verdad? Apocalipsis 3:7 también dice lo mismo acerca del Santo de Dios. Dice: escribe al ángel de la iglesia de Filadelfia. Esto dice el Santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y nadie puede cerrar, el que cierra y nadie puede abrir. ¿Por qué? Porque Jesucristo es el Señor. Amén. Porque Él es Dios. Este demonio afirma la santidad y deidad de Jesús. Tristemente, personas no lo afirman en los días de Jesús y aún hoy día. Hermanos, ese es el pecado que te lleva a la condena. El no reconocer a Jesucristo como el enviado de Dios para salvarnos de nuestros pecados. Por eso Él vino, por eso Él nació y por eso Él vino a este mundo, para morir por tu pecado y por nuestro. Dios dice que la palabra dice que el Jesucristo vino al mundo no para condenar al mundo, pero sino para salvarlo. Amén. Y si no creemos en eso, ya estamos condenados ya. Pero Jesucristo vino a salvarnos. Gloria a Dios. Y eso es lo que dice la palabra. Dice, la mayoría de las personas, ¿verdad? La mayoría de las personas no afirman a Jesús porque tienen los ojos cubiertos por el enemigo. Pero para aquellos que Dios le abre los ojos, es como pasó con Pedro, ¿verdad? En Marcos 8:29, el Señor Jesús le pregunta a los discípulos, le pregunta a ellos: ¿y vosotros quién decís que soy? Les pregunta el Señor a sus discípulos, ¿verdad? Y respondiendo Pedro le dijo: tú eres el Cristo, el enviado, el escogido de Dios. Amén. Nuestro Mesías. Y eso solamente lo pudo hacer Pedro porque el Señor se le reveló. Se le reveló a Pedro. Y es lo que le dice el Señor Jesús. Le dice a Pedro: bendecido eres, Pedro, le dice, porque eso no fue carne ni hueso que te lo reveló, sino mi Padre que está en el cielo. Para nosotros poder reconocer a Jesucristo como nuestro único Señor y Salvador, Dios tiene que revelárnoslo. Y tiene que abrirnos los ojos, hermanos y amigos.
Y el Señor quiere eso. Es posible que el Señor te esté llamando ahora mismo, abriéndote los ojos para que creas en Jesús como tu único Señor y Salvador. Y es posible hasta que tú tengas una lucha dentro de tu ser. Pero si el Señor te llama, hermano, entonces debes de decirle que sí. Amén. Aceptar el llamado de arrepentirse. Porque el Señor te elige. El Señor elige a los que van a ser hijos de Él a través de Jesús. Si Él te está llamando, eligiendo, entonces lo mejor que puede hacer es decirle que sí. Amén. Entonces venir al Señor en arrepentimiento, pidiéndole perdón por tus pecados y entregándole tu vida al Señor Jesucristo como tu único Señor y Salvador. Y es la mejor decisión que podemos hacer, hermano. Así podemos ser llamados cristianos verdaderamente, ¿verdad? Pero el Señor es que nos llama. El Señor es que nos elige. Y entonces nosotros simplemente decimos que sí. Y nos arrepentimos, ¿verdad? Y entonces empezamos a seguir a Dios en vez de seguirnos nosotros mismos. Bueno, 4. Jesús reprende al espíritu maligno. Jesús reprende al espíritu maligno. Versículo 25 dijo, pero Jesús le reprendió diciéndole, cállate y sal de él. El espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Jesús no quiso ningún testimonio de la boca del espíritu que dominaba a aquel hombre. Él no quería que nadie oyera que él estaba diciendo que él era Dios. No quería, ¿verdad? Ya Jesucristo, por ejemplo, en Marcos 3:22, los maestros de la ley que habían llegado de Jerusalén decían, está poseído por Belcebú, el diablo. Expulsa a los demonios por medio del príncipe de los demonios. Ya a Jesucristo lo habían conectado con el demonio y él no quiere de ninguna forma que este demonio dé testimonio de quién él es. Y rápidamente le dice, cállate y sal de él, y lo reprende. Gloria a Dios. Simplemente la palabra de Jesucristo reprende el espíritu inmundo y sale del hombre. Gracias. Simplemente la palabra del Señor. Dice el versículo 6, y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Simplemente la palabra del Señor. El encuentro del Señor es suficiente poder para liberar a este hombre. Y es así, hermanos. La palabra de Dios, yo oigo a las personas a veces que reprenden aquí, quieren decir que reprenden allá. Pero el único que puede liberar a una persona que esté bajo la influencia del enemigo es Jesucristo. Amén. Y si tú dices en el nombre de Jesús, el Señor quizás te puede conceder, ¿verdad? De que la ayuda que tú necesites en el momento adecuado. Pero en este caso no hay una batalla. La batalla esta terminó rápido porque el Señor habló y el espíritu maligno salió, ¿verdad? ¿Y qué sucede? Todos se asombran de la autoridad de Jesús. Todos se asombran de la autoridad de Jesús. Mira lo que dice el versículo 27. Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y les obedecen. Jesús tenía toda autoridad, tanto en sus acciones igual que en sus palabras. Él es Señor. Amén. El rey manda. El rey manda. Gloria a Dios. Fue Dios encarnado. Y esto es lo que dice Mateo 28:18. Jesús se acercó a ellos, entonces a ellos, y les dijo, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Noten que dice, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Jesucristo es Dios. Amén. Él es el Señor. Y el versículo 28 dice, y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. La fama de Jesucristo se difundió por toda aquella área como si fuera un virus, ¿verdad? Como estamos afectados ahora por esta enfermedad. Rápido se difundió por toda aquella área. La gente hablaba acerca de su poder y de su autoridad. En conclusión, Jesús tiene autoridad incluso sobre los demonios. Él es el Señor. Ellos saben quién es Jesús. ¿Sabes tú quién es Jesús? ¿Es para ti un buen maestro? ¿O es para ti un profeta? ¿O
o alguna otra cosa. Espero que lo puedas conocer como tu Señor aún hoy. Amén. Aún hoy. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor, por este tiempo que tú nos has concedido de meditar en tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque en ella encontramos vida. En ella, Señor, encontramos esperanza. En ella, Señor, encontramos a ti mismo, Señor. Encontramos, Señor, tu poder. Encontramos, Señor, tu salvación, Señor. Gracias por el Evangelio, Señor. Gracias porque, Señor Jesús, tú viniste al mundo en una misión de rescate, Señor. Dejaste tu trono de gloria para venir a un mundo sucio, a un mundo lleno de pecado, a un mundo que no merecía, francamente, que tú vinieras, Señor. Sin embargo, tú viniste, Señor, para salvarnos, para rescatarnos, Señor, para que algún día pudiéramos tener la esperanza de nuestros pecados, ser perdonados y tener una relación con Dios. Gracias, Señor, por ese hecho, Señor. Te ruego, Señor, aún en el nombre tuyo del Señor Jesús, de que tú te reveles a cualquier persona, Señor, que está escuchando este mensaje, Señor, y que alguna persona pueda reconocer que tú lo estás llamando, Señor, y que tú fuiste a la cruz del Calvario por sus pecados y que al arrepentirse e ir hacia ti pidiéndote perdón, tú les das vida eterna y tú les das perdón de pecados, Señor. Gracias por el Evangelio, Señor. Gracias por el poder que está en el Evangelio, Señor. Gracias, Padre, porque tú nos amaste tanto que viniste, tú mismo, Dios mío, viniste a este mundo para salvarnos. Y ahora que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos ustedes. Y todo el mundo dice conmigo, amén, Amén. y amén.